Me presento, yo soy el licenciado Esteban Espinosa Rodríguez, soy licenciado en Psicología con especialidad en Terapia Femenina y de Pareja, y hoy les voy a presentar efectos psicológicos de la pandemia en la familia. Vamos a ir revisando muchos aspectos, desde la relación entre padres e hijos, la relación también de pareja y otros aspectos más también en la familia para que podamos irlos revisando uno a uno. Esto de la pandemia pues fue algo muy complicado, fue algo nuevo y extraordinario, fue algo que no nos esperábamos tampoco, y por lo tanto, como era algo que ni siquiera teníamos pensado, ni siquiera imaginado que esto pudiera pasar, no sabíamos cómo reaccionar ante esto, y desencadenó pensamientos pues que de pronto no sabíamos lidiar. Todas las cosas que nos pasan nuevas tienen un proceso de duelo, eso es indiscutible. Todos tenemos un proceso de adaptación diferente, pero como fueron demasiadas cosas distintas que nos pasaron, provocaron muchas preguntas que de pronto no sabíamos cómo contestar. Preguntas como ¿cuánto va a durar? Que en las conferencias que daba el gobierno, de pronto día a día o semana a semana nos podían dar una fecha aproximada de cuánto podía durar, y luego la siguiente semana la cambiaban. Y esto también provoca incertidumbre. ¿Qué haremos con nuestros hijos o hijas cuando de pronto no sabíamos si teníamos que seguirlos mandando a la escuela? ¿Cómo va a continuar? ¿Continuará el año escolar? Y que, por ejemplo, en la actualidad sabemos que algunas entidades no van a regresar a la escuela y lo van a terminar de manera virtual. ¿Cuánta gente va a morir? ¿Y si mis familiares pueden morir? Si yo me voy a enfermar, y si yo me enfermo, ¿de qué manera me voy a enfermar? Porque el hecho de que tal vez me afecte esta parte del COVID no significa que yo muera, pero puede ser que yo contagie a alguien más de mi familia y lo ponga en riesgo. Entonces eso también provoca emociones que son complicadas de manejar. ¿Cómo afectará al país y al mundo a nivel económico? ¿Me voy a quedar con trabajo? Porque hubo personas en nuestro país, muchas, la gran mayoría, tienen trabajos informales. Y los trabajos informales implican salir a la calle a trabajar. Y aquellos que tienen un trabajo formal donde te pueden seguir pagando, de pronto te mandaron a hacer home office. Y de pronto no estabas tan acostumbrado a hacer esta clase de trabajos. Y por ejemplo, puedo hablarles exactamente de los maestros. Y también se vuelve complicado porque resulta que ellos tampoco estaban preparados para esta clase de pandemia. No tenían el conocimiento tan completo para poder dar clases a través de una plataforma nueva que nunca habían manejado, y luego nuestros chicos también sentados delante de una computadora tratando de aprender lo mejor posible. Fueron demasiados cambios para enfrentar, demasiados, y desafortunadamente, como fueron demasiados sin manejar, el que más se mantuvo ahí presente es el miedo. Y es que a cuántas personas nos han dicho: hey, no te preocupes, esto va a pasar, no tengas miedo. Es imposible no tener miedo. Además, no está mal tener miedo. El miedo es una parte adaptativa del ser humano para poder enfrentar las cosas. Es algo hasta evolutivo. Porque el ser humano antes, para poder sobrevivir, tenía que huir. Bueno, ahora nosotros tenemos miedo de lo que ha pasado. Y el miedo te puede ayudar a readaptarte, reconstruirte de lo nuevo que está pasando. El miedo te puede ayudar a ser mejor, a poder enfrentar esto de mejor manera, que no es sencillo. Eso sí quiero que lo tengas bien claro, esto no es simple ni ha sido sencillo. Sé que nuestras autoridades ya dijeron que poco a poco iremos regresando a las calles, pero ¿cómo iremos regresando también después de esta cuarentena? Los que pudieron quedarse en casa. Y los que no pudieron quedarse en casa, la ansiedad también que provocaba estar afuera. ¿Cómo regresaremos después de esto? No podemos aseverar cómo regresaremos con exactitud, pero sí estoy seguro que no vamos a regresar igual. Entonces, la siguiente vez que tú tengas miedo por algo que está pasando, por esto de la pandemia, entiende que es normal, que es algo que no solamente te pasa a ti, le pasa a muchas personas. Hay que entender, porque de pronto también se volvió como muy generalizado el hablar de la ansiedad. No todo lo que nos pasa, no todo lo que se siente estando en cuarentena es ansiedad. Aquí les puse un gráfico de emociones, lo pueden buscar en internet, lo pueden googlear, círculo de emociones, y les va a salir esta imagen fabulosa. Empieza desde el centro con emociones básicas y después se va desplazando hacia afuera para que tú puedas ir identificando qué clase de emociones hay. ¿Para qué? Para que tu acervo, porque una vez que identificas qué es, que pueda mejorar en la identificación, de esa manera lo vas a poder expresar de una manera mucho más adecuada. ¿Por qué te digo que no todo es ansiedad? Porque a lo mejor puede ser que no sea ansiedad como tal, pero sea que estás enojado. ¿Por qué? Porque estás frustrado de no poder salir.
o de no poder ir a trabajar con la regularidad que a veces tenías. Porque tal vez no es que no sea ansiedad, es que tal vez tienes miedo. Miedo con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, cuánto va a durar, con las preguntas que ahorita veíamos. Y entonces resulta que esto te quita el sueño. ¿Cuánta gente no está durmiendo bien? Se duermen 3 o 4 de la mañana. Aún los que han regresado a clases, que son los chicos o los adultos también en la universidad, siguen desvelándose. Y a pesar de que tienen clases muy temprano. Si tú eres de los que siguen en casa trabajando y también te duermes 1 o 2 de la mañana y dices, oye, no es mucho. Tal vez no sea mucho. Acá la diferencia es si antes lo hacías o no. Puede ser que haya gente que sí tenga cuadros de ansiedad. Son muy complicados de manejar. El cuadro de ansiedad no es nada más como tranquilízate y todo va a estar bien. No, cuando tienes un cuadro de ansiedad se vuelve muy complicado. Parece que el mundo se viene encima y es muy difícil soportarlo. Y es normal sentirlo en esta parte de pandemia. Es normal. Lo que yo te invito es a que tú no lo generalices con que esto que siento es ansiedad. Esto que siento ahora es ansiedad. Porque puede ser que no sea. ¿Cuánta gente come más ahora? Si tú eres de los que está comiendo más, antes de que te vayas inmediatamente a la idea, esto es ansiedad. No. Revisa qué puede ser. Porque una vez que lo identifiques, probablemente, y muy seguramente, lo vas a poder parar. Porque ya había comido, ¿por qué tengo que volver a comer? ¿Qué pasa? ¿Qué trato de evitar con la comida? Vamos a ir revisando ahora cada una de las partes de la familia. ¿Cómo afectó esto de la pandemia a los hijos y a las hijas? La educación virtual que les decía ahorita. Se volvió muy complicado, muy complicado. Porque vivimos en un país que no estamos acostumbrados a ser autodidactas para empezar. Es muy complicado entrar a una plataforma y de pronto mis papás tal vez tampoco saben usar las plataformas y batallé para poder siquiera entrar. Ya ni siquiera estoy hablando de aprender lo que la maestra me trata de enseñar. Ni siquiera sé entrar. Y hablamos de personas que tienen internet o tienen un dispositivo al cual entrar. Hay personas que ni siquiera tienen esta oportunidad. Entonces el readaptarnos se volvió complicado. Mira, piensa esto. ¿Cuántas veces estás viendo tú una película en tu casa y sacas el celular? Y estás en 1000 cosas menos en la película. Estás distraído, distraída. ¿Qué crees que le va a pasar a tu hijo o a tu hija que no está acostumbrado a mantener toda la atención delante de una computadora, cuando si de por sí es difícil hacerlo estando en una escuela, con un maestro al frente? Si ahí es complicado, imagínate estando en casa donde hay tantas distracciones. También afecta de diferente manera acorde a la edad, eso sí hay que entenderlo. No es lo mismo cómo le afecta a un niño pequeño, a un adolescente o a un chico de universidad. Hay que entenderlo y lo vamos a obviar. Tiempo en casa no es fácil también porque ha habido muchas críticas hacia esto, de cómo puede ser que te quejes de pasar más tiempo con tus hijos. Es que esto no se trata de pasar más tiempo con los hijos y lo puedes disfrutar o no. No solamente se trata de eso. Se trata de que mucha gente se mantuvo en cuarentena todo el tiempo, adentro de la casa. No sé si tú te acuerdas cuando salió Big Brother. Era bien complicado. Te fijabas que al principio todo era alegría, todo eran risas y de pronto eran peleas y discusiones. Bueno, en la familia pasa igual. Es normal. De pronto de pasar tanto tiempo juntos tiene que haber roces. ¿Por qué? Porque aparecen muchas de las emociones que ya ahorita les mencionaba y además tienes estrés y estás preocupado por el trabajo o tus hijos están estresados también porque tienen incertidumbre y están frustrados. Es inevitable que haya roces. La sobreexposición en las redes, y aquí les puse esta imagen, porque también al principio pensábamos que eran como vacaciones, ¿no? Y entonces te la pasabas todo el día viendo la televisión, viendo Netflix o viendo cualquier plataforma, disfrutando, pero de pronto ya no lo soltaste y te la pasabas todo el día en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, leyendo también información constante de lo que pasaba con el COVID. Y entonces fue demasiada la exposición y eso provoca que inevitablemente en las noches no vas a dormir bien, porque estás pensando en la sobreinformación y porque estar tanto tiempo viendo pantallas afecta también al ciclo circadiano. Frustración, tristeza, desesperación es lo que nuestros chicos también llegan a tener. Y le puse etcétera porque hay un sinfín de cosas que pueden sentir. Acá te recomiendo que te acerques a platicar con ellos y tratar de averiguar qué pueden estar sintiendo. Y les regreso esto. De verdad busquen esto. Les va a ayudar muchísimo a sus hijos y a ustedes para poder identificar. Vamos a avanzar. La relación entre padres e hijos también se volvió tensa después de un tiempo.
empezamos a tratar de sobrellevar la situación. Al principio empezábamos pues pensando en el que tal vez no iba a durar mucho y que pues solamente iban a ser exactamente como unas pequeñas vacaciones estando en casa y que podíamos aprovechar el tiempo. Entonces lo sobrellevamos. Encontramos actividades para compartir, hicimos rompecabezas, jugamos todos los juegos de mesa que hay en la vida, tratamos de platicar también sobre nuestros días y lo que teníamos planeado. Eso en el mejor de los casos, si es que tú hiciste esto que yo te acabo de mencionar. Pero de pronto empezamos a separarnos. Cuando de pronto empezamos muy bien al principio, de pronto empezamos a separarnos y empezó a haber una brecha y dejamos de hablarnos, dejamos de compartir hasta que llegamos al punto de dejar de ser tolerantes con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sentíamos que ni ellos eran tolerantes con nosotros. Se volvió muy complicado. La identificación de emociones, el estar conviviendo diariamente, se volvió extremadamente complicado. Esto es normal. Le pasó a muchas de las familias que viven en cuarentena. Aún aquellos que estuvieron tranquilos y en casa sin salir, aún a ellos también les pasó. Y los que salían también a trabajar, aunque no estuvieron en cuarentena restrictiva, también les pasaba, porque no era sencillo salir a trabajar pensando en que me puedo enfermar. No es sencillo salir a la calle a hacer el súper, regresar que puedo contagiarme y tengo que regresar a la casa y tengo que quitarme zapatos, ropa, cambiarme, bañarme, y eso provoca emociones que son muy complicadas de manejar y entonces provoca que también haya tensión entre padres e hijos. Y cuando tú llegaste a pensar, Esteban, ya hice de todo con mi hijo y mi hija, yo te invito también a que esto te lo cuestiones y pienses, bueno, ya hice todo hasta el día de hoy. Hay muchas actividades que podemos seguir haciendo y cuando podamos compartir, hagámoslo. Pero también entendamos que no tiene nada de malo que de pronto tengamos un espacio, aunque seamos familia, tengamos un espacio de manera individual. Recuerda, cuando tú crees que ya hiciste todo, lo único que pasa es que nos falta investigar más por qué hacer. Y entonces nos dimos cuenta que de pronto no sabemos hablar con nuestros hijos, ¿sabes? Tal vez lo intentaste y te enojaste porque no resultó. Porque de pronto nos dimos cuenta que no sabemos vincularnos con nuestros hijos adolescentes o pequeños o universitarios. Y si te diste cuenta de esto, es el momento también de modificar algo en ti, no de revisar cómo el otro está mal, no de cómo mi hijo la riega o mi hija la riega, no. ¿Por qué yo no puedo acercarme de una manera adecuada a mi hijo o a mi hija? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué errores pude haber cometido entre él y yo, entre él o mi hija? ¿Qué pudo haber estado mal? Porque es el momento de cuestionarte y de poderlo modificar y poderte acercar a ellos. Este es el momento. Aquí es cuando usamos el tiempo para poder mejorar y crecer. Vamos a hablar de lo que es el pilar, de lo que si eso se mueve y si eso se truena, las cosas se ponen muy complicadas, que es la pareja. Hay que entender, como les dije, que la pareja es el pilar. Los problemas repercuten. Cuando los problemas vienen de pareja, todo va a ir hacia abajo. Si yo tengo un problema como esposo, le afecta a mi esposa e inevitablemente, de alguna manera, le puede afectar a mis hijos si no se trabaja de manera adecuada. Así véanlo. Porque luego volteamos muy fácilmente a ver a los hijos como problema. Pero ¿qué hacemos como pareja? ¿Estamos bien? ¿Resolvemos los problemas? ¿Hacemos acuerdos? ¿No explotamos a cada instante? Ojo. Y de pronto pasó que puede ser que en la pandemia realmente se mostró cómo es tu relación de pareja. Tal vez antes de la pandemia había muchos distractores, trabajo, familia, ocupaciones por hacer, pero de pronto cuando no nos quedó de otra que estar en casa juntos, tal vez entonces la relación se mostró como realmente es, que como realmente ha sido todo este tiempo. Hablemos de las mamás y después hablaremos también de los hombres y esposos. Para las mamás las tareas aumentaron muchísimo porque en nuestro país el porcentaje de tareas que hacen las mamás, las señoras de casa, son mucho mayores que los hombres. Si tú eres hombre y estás viendo este video y dices, oye, yo también apoyo en casa, está bien, nada más que en la generalidad, esto no pasa así. En la generalidad las mujeres tienen mucho más tareas que los hombres en casa. Y luego, ¿qué crees? Con la pandemia, ahora estando en casa todos, ¿a quién crees que se le aumentó el trabajo? Sí, a mamá. Porque ya no solamente era la limpieza normal de la casa, ahora de pronto es limpiar más
y luego mis hijos no aportan su parte de responsabilidad, mi esposo tampoco, y además tengo que seguir criando a mis hijos, y luego además si es una mamá que también trabaja y además trabaja desde casa, entonces se volvió horas interminables de trabajo. Para las mamás en tiempos de COVID ha sido una situación bien complicada con la pandemia. Para algunas mujeres esto es todo un tema grandísimo. Para algunas mujeres la relación de pareja y la familia y la casa dejó de ser un lugar seguro. Estos son datos hasta abril. En marzo, la línea de emergencia recibió 67,000 denuncias relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. 57,900 específicamente por violencia de pareja y 170,000 por violencia familiar. Es muchísimo, creció abominablemente. Ahora tú puedes pensar, sí, Esteban, pues es que pudo haber aumentado porque estamos encerrados. No, no fue porque estamos encerrados. Porque si así fuera, todo mundo seríamos violentos. Y estamos hablando de quién ejerce violencia. En este ejemplo específicamente, no es de mujer a otra mujer. Es de un hombre a una mujer en su relación de pareja. Otra vez, si hay hombres escuchándome y diciendo, Esteban, es que yo no golpeo a mi esposa. Es que violencia no implica solamente golpear. Hay violencia sexual, hay violencia económica, hay violencia psicológica o emocional. Y claro, está la violencia física. Y todo eso se evalúa y se mete en estas estadísticas. Si tú estás viviendo este proceso de violencia, hay lugares a los que puedes comunicarte para que también te ayuden. No estás solo. Sí quería tocar este tema porque es bien importante, porque ha crecido mucho la estadística de violencia en las relaciones de pareja y familia. Hablemos de los hombres en COVID, porque resulta que también el machismo nos afecta a nosotros. ¿Cuántos hombres al principio de la pandemia, cuando tenían que salir y de pronto había que hacer el mandado, cuántos videos vieron en las redes de hombres que salían a hacer el mandado? ¿Sabes cuál es el problema? Es que esos hombres, primero, no sabían hacer el mandado. Segundo, esa parte de machismo, de estar estoico, como si fuera algo que por ser hombre no me va a pasar. No cuidaba ni siquiera la distancia que me habían dicho que tenía que mantener. ¿Por qué? Porque pues eso es para exagerados. No llevaban cubrebocas. ¿Por qué? Porque a lo mejor mis compañeros se burlaban de, qué nena, ahí te andas con cubrebocas. Sí, sí. No funciona así. Si tú eres hombre y tienes que salir, hay que seguir las instrucciones. Los hombres no estamos exentos de que algo nos pueda pasar, pero eso tiene que ver con ideas de machismo. Hay que cuestionarnos sobre también lo que nos toca hacer como pareja dentro del hogar, hombres en COVID. Si tú estás en casa o estás trabajando y tú te das cuenta que solamente una persona o dos personas de tu familia están haciendo todo el trabajo y tú no compartes esta parte del trabajo, algo malo está pasando. Hay que tener responsabilidades en el hogar, que era lo que les decía. Hay que ser partícipe de manera activa y constante en la crianza de los hijos o de las hijas. No se trata nada más de llegar y darle una palmada a mi hijo, bien, lo hiciste bien. No, una participación activa y constante en la crianza de tus hijos tiene mucho más amplitud. Tiene muchas más cosas que solamente apoyar a tu esposa con la crianza. Tu esposa no es la responsable de la crianza, ¿no? Ambos, desde que ustedes decidieron ser esposos o desde que se decidieron a tener hijos, ustedes desde ahí aceptaron tener la responsabilidad compartida de la crianza de los hijos. Cuidar el manejo de emociones, hombres. Por favor, revisen muy bien el círculo que les mostré ahorita, porque cuando tú no sabes identificar emociones, van a terminar habitualmente en ira. Y cuando terminan en ira, tienes que tener mucho cuidado, porque te puede terminar en violencia. Recuerda que la violencia no tiene solamente que ver con él. Si tú piensas, Esteban, yo nunca voy a golpear a mi esposa, no tiene que ver con eso. Puedes violentarla de una en mil maneras y seguramente lo has hecho y no te has dado cuenta, porque hay muchas maneras de violentar que son muy sutiles y no nos damos cuenta. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto es un mensaje directamente para los hombres. Recomendaciones para que no solamente sean señalamientos y que podamos saber qué hacer en estos tiempos de COVID. Sobre todo el primero, ahora que nos dijeron que ya estamos a punto de salir de la cuarentena, tengan mucho en cuenta que el hecho de salir de la cuarentena no significa que ya nos libramos del COVID. Para que usted no vaya a salir corriendo rápido a los malls o a los mercados, porque tiene que tener cuidado. Aún tiene que seguir con las reglas que nos han enseñado, la sana distancia, el cubrebocas, el gel. Tiene que seguir teniendo esos cuidados. Recomendaciones para la familia. Hay que establecer horarios.
¿Para qué? Para que volvamos rápido a adaptarnos a la vida que estábamos llevando antes, porque nos desadaptamos completamente de pasar tanto tiempo en casa. Después poner horarios para jugar, horarios para comer, porque de pronto a lo mejor comíamos a las 2 y de pronto ahora comemos a las 5 o 6 y entonces cenamos a las 12 o 1 de la mañana. Horarios para dormir, porque antes dormíamos a las 11, máximo tal vez a las 2 y ahora duermes 2 o 3 de la mañana. Hay que regresar a la normalidad poco a poco. Cuiden que las labores de la casa no lo haga una sola persona, no solamente para los hombres, sino para los hijos también, si hay alguno escuchando. Si ustedes se dan cuenta como familia que solo la mamá hace todas estas tareas, está mal. Hay que repartirlas. Hay que hacer un plan de alimentos porque también resultó que en la cuarentena comemos muy mal, muy mal. Algunas personas empezaron a comer bien al principio y de pronto cuando se extendió empezamos a comer muy mal. ¿Por qué tiene que ver esto? Por las emociones también, pero no solamente por las emociones, también porque tal vez desde antes no sabíamos comer bien. Y entonces quieres seguir dietas que ves en internet, hay que acudir a un especialista que nos puede ir guiando también en este proceso. Más recomendaciones, también el tiempo para cada uno que ahorita les decía, se vale. Hay que tener ese tiempo individual, hasta de niños pequeños, se requiere para hacer ejercicio, meditar, leer, ver una serie. No todo tiene que ser productivo. El chiste es que también tengas ese tiempo para ti. Cuando haya necesidad también de pasar tiempo haciendo responsabilidades o haciendo tiempo también para estar en familia, hay que compartirlo. Cuidar que la comunicación, y aquí me faltó, perdón, que sea lo más sana posible, que sea clara, que sea abierta, que sea directa. Abierta me refiero a que tú como papá, como mamá, mantengas ese canal de comunicación entre tu hijo y tu hija para que tengan la confianza de acercarse a ti y platicar. ¿Cómo lo generas? Tienes que hacerte tú un cuestionamiento de pensar qué tanto le abro este canal de comunicación, qué tanto yo genero confianza en mi hijo o mi hija para que se acerque a platicar conmigo de lo que está sintiendo en esta época de pandemia y de cualquier cosa. Participar en el cuidado de personas con discapacidad o que tengan enfermedades discapacitantes o enfermedades crónicas, o de los abuelos, porque también hay unas familias donde viven también los abuelos, entonces todos tenemos que participar de ello. Si estamos en casa, todos tenemos que ser partícipes de ello, porque si hay un cuidador primario tal vez de alguien con discapacidad o de los abuelos, tal vez no va a poder participar en otras tareas. Los demás tenemos que participar. Y la última recomendación, cuando ustedes vean que todo esto de pronto nos cuesta como familia hacerlo, como padres nos cuesta enfrentarlo, acude a un profesional. No tiene nada de malo. Hay terapia de pareja que les puede ayudar a generar mejores acuerdos, a revisar qué es lo que nos está pasando, cómo podemos mejorar como pareja y de esa manera también mejorar como familia. Hay terapeutas familiares también que les pueden ayudar a todos como conjunto a poder tener una mejor unión familiar, a poder tener mucha mejor comprensión, empatía entre todos, y de esa manera recuerden que la familia tiene que ser un lugar donde estemos en paz. Y por último, te invito a que te cuestiones, ¿cuáles de los problemas relacionales, y me refiero a cuáles de los problemas que tengo con mi hijo o mi hija, cuáles de los problemas que tengo con mi esposo, con mi esposa, ya estaban desde antes de la pandemia? Lo único que provocó la pandemia fue que explotaran más, o que los viéramos ahora sí realmente. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Porque de pronto nos podemos ir con la idea de, es que esta pandemia nos está destruyendo como familia. Tal vez, tu familia ya tenía estos problemas y no te habías dado cuenta. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, las vamos a ir contestando en vivo. La administradora ya debe haber mandado algunas preguntitas. Pregunta por aquí. Gracias, Esteban, todos los puntos han sido muy interesantes. ¿Algún ejercicio breve de relajación frente a la ansiedad? Es complicado los ejercicios de relajación, hay varios que ustedes pueden encontrar en YouTube. Yo les recomiendo ejercicios que tengan que ver con respiración, eso la verdad es que ayudan bastante, pero no eliminan completamente la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene una raíz, tiene un lugar de donde proviene, me faltó mencionarles eso. La ansiedad no es mala. ¿Se siente muy gacho? Sí, horrible se siente, pero es una expresión del cuerpo y de la mente que te trata de decir algo. Tal vez te trata de decir que tienes mucho miedo a algo, o que te estás preocupando mucho por algo, o que no has resuelto esta otra cosa, y sale en forma de ansiedad. Es muy desagradable, sí estoy de acuerdo.
Pero si tú no le pones atención a lo que te trata de decir la ansiedad, se va a volver más complicado. Entonces, si hagan ejercicios de relajación, adelante, son fabulosos. Nada más pongan en YouTube ejercicios de respiración, les van a salir muchísimos. El ejercicio también ayuda, háganlo. Pero también mientras hagan este ejercicio de relajación, mediten sobre qué me puede estar, qué emoción es la que me está provocando esto. Supongamos que es ansiedad. ¿Qué es lo que me está provocando ansiedad? Una segunda pregunta dice, ¿alguna dinámica breve para mejorar la comunicación de todos los miembros de la familia? Hay ejercicios bien padres de comunicación en la familia. Yo les digo uno muy sencillo porque cuando no estamos acostumbrados a tener la comunicación sana en familia, de pronto es muy complicado porque a veces como papás nos desesperamos, queremos que nuestros hijos nos cuenten absolutamente todo. Pues no, hay que ir por partes. Lo primero que hay que empezar, y este es básico, hay que aprender a escuchar y a callarse. Es para ti, mamá, es para ti, papá. Ya después se lo puedes enseñar a tu hijo, pero primero empieza por ti, acuérdate, porque la pareja, los padres, son los pilares. Aprender a callar para escuchar a tu hijo. Hijo, hija, ¿cómo estás el día de hoy? Y si te está contando algo y tú te estás volviendo loco por contestar, ponte un cierre y escucha. Porque hay veces que tu hijo no necesita tu opinión ni tu consejo, hay veces. Solamente necesita ser escuchado. Te doy ese pequeño ejercicio. Todos lo pueden aplicar. Aprendan a callar para primero escuchar. No se vale interrumpir. Eso es básico. Hasta pueden levantar la mano si quieren. Aquí hay otra pregunta de Miguel del Bosque. Dice, ¿cuál es el cuadro de las emociones que compartiste? ¿Cómo lo busco en internet? Muy sencillo, Miguel. Tú le pones en Google círculo de las emociones y te va a salir ese. Está bien padre, muy sencillo. Tiene desde las emociones básicas, como les mencioné, desde el centro hacia afuera, y te puede ir enseñando a cuántas emociones hay. Y luego después de las emociones puedes ver que además hay percepciones, que son sensaciones que hay en el cuerpo, y te puede ayudar mucho a la expresión también de emociones. Pero ¿cómo vas a expresar algo que no sabes qué es? Entonces en Google nada más pone así, círculo de las emociones, y te va a salir esa imagen inmediatamente. No sé si hay otra pregunta. Vamos a ver si hay otra. Si no, bueno, por ahí están escribiendo una pregunta más. Recuerden que muchas de las cosas que les mencioné, a lo mejor tú piensas y dices, bueno, Esteban, yo no pasé por tantas cosas de ella. Está bien, quédate con lo que te sirve, quédate con lo que a ti te pueda haber dado algo de luz en esto, que tal vez muchos de estos puntos te tocaron. Ok, hay que hacer una reflexión acerca del qué podemos hacer, de en dónde estamos en este punto y en este instante y hacia dónde queremos movernos. Aquí hay otro comentario, dice, creo que ahora las mamás estamos acostumbradas a resolver todo, pero ahora sentimos frustración por no saber explicar las tareas de la escuela, supongo. Es que pues, se volvió muy complicado. Sí, es ciertamente, hay muchas mamás que son todólogas, sí, le tienen que hacer a todo, pero mamás, pónganse a pensar, ¿por qué son todólogas? Si tú eres de las que tienen que resolver casi todas las cosas de los hijos, ¿y tu pareja? ¿Dónde está? Ok, lo acepto si tú dices, yo soy mamá soltera, yo me encargo de mis hijos, ok, hay que hacerla todóloga. Como hay papás que también nada más están con sus hijos y tienen que ser todólogos, va. Pero una mamá, aun por muy buena que sepa para enseñar, no es maestra. Por algo las maestras llevan una educación, una licenciatura y luego después especialidades en educación, porque tienes que aprenderlo a hacer. Las mamás, como un papá y como cualquier otra persona que no tengamos ese nivel de preparación, nos va a costar. Entonces, mamá, yo te invito también a que tengas un poquito de paciencia, de prudencia contigo misma, para que puedas ir aprendiendo poco a poco, ir explicando las cosas que tocan. Y si no, preguntarle a alguien más que te pueda ayudar. También le complementar, dice, no todos sabemos computación, no sabemos matemáticas y nos enfrentamos a esto, claro. No, y aún sepas de computación, aún sepas de matemáticas, porque a lo mejor puede ser que cosas que aprendiste en secundaria, pues no te vas a acordar. Sí, a lo mejor eras muy bueno para derivar en preparatoria, en secundaria, pero si no lo usas, pues ahí se va quedando atrasado y se empolva. Y si nunca fuiste bueno en matemáticas, en computación, pues ahora se va a volver más complicado. Hay maestros de los cuales desafortunadamente hoy en día se burlan también porque son de otra generación
Ellos no usaban computadora ni usan cuestiones tecnológicas y de pronto tuvieron que aprender a enseñar a partir de un método, un dispositivo electrónico. Es complicado hasta para los profesores. Dice, otra pregunta, ¿qué recomiendas para los que viven solos y están en aislamiento? Bueno, para los que están viviendo solos y están en aislamiento, hay los puntos de recomendación, por ejemplo, el tiempo, tienes mucho tiempo para ti mismo. El ejercicio ayuda mucho, tomarte un hobby, ir descubriendo cosas nuevas. Hay un montón de cursos en internet, pero un montón. Y aún así, aunque tú encuentres actividades también con las cuales te puedas entretener y divertirte, una serie en alguna plataforma, aún así, estas emociones que yo expliqué, las vas a sentir. Porque no es fácil para ninguna persona, mira, ni para el que es introvertido y al que no le gustaba salir de casa. Hay imágenes en Facebook que dicen, vaya, pues yo quiero que acabe la pandemia para de todas maneras no salir. Ya no vamos a poder abrazar, bueno, de todas maneras a mí ni me gusta abrazar a la gente. No importa, porque una cosa es que seas introvertido y que no te guste estar en compañía de tanta gente, pero ahí lo eliges tú. Ahora no es tu elección. Ahora es tu responsabilidad y es obligación no hacerlo. Entonces, hay que estar muy atento a las emociones, hay que hacer muchas actividades también de las que puedas estar en casa y piensa, para ti que estás solo, que no siempre hay que ser productivo, no es obligatorio, se vale de pronto solamente estar pensando y reflexionando, se vale dormir de vez en cuando, nada más tengan mucho cuidado con dormir en las siestas en la tarde, porque luego también afectan el dormir en la noche. Dice Jessica Pinal, cuando existe algún problema familiar debido al encierro, ¿qué es mejor? ¿Hablarlo o meditarlo primero? ¿Y cómo evitar un conflicto fuerte? Cuando existe un problema familiar, y les vuelvo a reiterar, cuando hay un problema familiar tan grande donde hay papá, mamá e hijos, me voy a remitir primero a ese tipo de familia. Claro que lo primero que hay que hacer, sobre todo cuando fue muy fuerte el problema familiar, primero hay que hablarlo entre papás, ¿sí? Cuando se pueda, porque a lo mejor hay que arreglarlo en el instante, porque fue muy grave. Pero cuando haya chance, antes de que lo dispongamos para toda la familia, papá, mamá, vamos a un lugar donde podamos estar tranquilos. Obviamente aquí cuando estamos en cuarentena, pues tiene que ser tu cuarto o un lugar donde no haya más gente. Y lo platicamos, generamos primero un acuerdo entre mi pareja y yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cuál es la mejor opción para nosotros como familia, como pareja? ¿Qué solución nos compete mejor? Y entonces una vez que lleguemos a un acuerdo, vamos y lo transmitimos a los hijos. ¿Sí? Hay que ser prudentes cuando se pueda, porque de verdad hay problemas que suceden en el instante y en ese instante le tienes que entrar. Dice, ¿y cómo evitar un conflicto fuerte? Vamos a hablar por conflicto y voy a tratar de diferenciarlo de discusión. No puedes evitar que haya discusiones. Lo que sí puedes evitar para que se vuelva tal vez un conflicto grave es que no nos insultemos y que no haya violencia. Eso no se vale. No se vale. Podemos estar en desacuerdo de una y mil maneras, pero no te puedo gritar, no te puedo ofender y trataré de no irme de la conversación. Esos puntitos van a ayudar a que el conflicto no se vuelva más grave, ¿sí? Pero no puedes evitar la discusión porque somos personas individuales y tenemos que tener puntos de vista en ocasiones diferentes y eso provoca pues tener que llegar a una conclusión como familia. Al final de cuentas recuerden que la familia tiene que llegar a una conclusión para poder crecer y mejorar. Dice 7, ¿puedes repetir por favor lo que recomendaste ver en Google de las emociones? Claro que sí. En las emociones pueden buscarlo, por aquí se los pongo otra vez. Se acabó la presentación. Vale. Es este. Pongan en Google círculo de las emociones. Les va a aparecer esto. ¿Sí? Es la base de la primera imagen y hay varias que están como complementadas. Pero yo les recomiendo esta. ¿Sí? 5 emociones básicas. Después se vuelven a repartir y después, pero todas tienen que ver, está muy padre, porque de aquí la felicidad se va repartiendo hacia todos estos y de esta manera puedes identificar mucho mejor las emociones. Cuando identificamos bien las emociones estando en cuarentena, puedes controlarlas de mejor manera. Y por controlar no me refiero a dejar de expresar,
Por controlar me refiero a que puedas expresarlas de una manera adecuada y sana, donde no lastimes a alguien más y sobre todo no te lastimes a ti mismo. Por mi parte es todo. Yo soy Esteban Espinosa Rodríguez. Gracias a mi esposa que estuvo en los controles, en la cámara. Y muchas gracias también a ustedes por haber escuchado esto. Ojalá que les sirva. Y recuerden que si esto se sale de control, hay ayuda para que puedan estar mejor. Busquen a un profesional, que sea un especialista en pareja o que sea un especialista en familia. Y si tú también estás de manera individual, busca también a alguien que te pueda apoyar. No tiene absolutamente nada de malo y por el contrario te puede ayudar a que puedas crecer. Si tú estás pensando, Esteban, pero es que estamos en épocas de COVID, ¿cómo alguien me va a dar terapia? La tecnología es fabulosa y hoy en día podemos dar terapia por las mismas plataformas digitales tratando de cuidar la sana distancia. Y de todas maneras hay terapeutas también que están consultando de manera presencial, siguiendo los lineamientos también de seguridad para la higiene. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego.